Nuevamente sean todos bienvenidos a este fascinante estudio de Apocalipsis. Ahora vamos a entrar al capítulo 18, en donde vamos a ver el final del tiempo de los gentiles. Hacemos un recuento de cómo y por qué Dios nos creó. Dios nos creó con el propósito de tener una relación de amor con nosotros. Dios nos creó como lo que es el único Dios soberano del universo, para que solamente lo adoremos a Él, lo tengamos a Él como el Rey que es. Y también Él nos creó y proveyéndonos todo este lindo mundo que Dios nos ha dado, para que lo disfrutemos, para que lo administremos, para que lo poblemos toda la tierra, como dijo el Señor. Pero lamentablemente, desde que entró el pecado en el mundo y después de la rebelión allá en Babel, el hombre ha comenzado, y como siempre, a irse contra Dios. Ahí en Babel se inicia el sistema anti-Dios, por así decirlo, y comienza la adoración falsa a las cosas creadas, a los ídolos, a los muñecos, estatuas, etcétera, etcétera. Y también comienza la avaricia del ser humano en querer tener más que los demás, en querer estar sobre otros seres humanos, que a la larga todos fuimos creados igual. Somos el clima de la creación de Dios y todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero de ahí viene esa avaricia en que un pequeño grupo de personas quiere empoderarse de otras o tener un territorio más grande, y como vemos ahí comenzaron a formarse los imperios, las naciones, y a poner límites entre ellas, y de ahí la conquista de unos con otros, que no ha parado desde esos tiempos y va a terminar con este capítulo 18. Vamos a ver, como les decía, el tiempo final de los gentiles. Antes de empezar, tenemos un pequeño dato que darles como introducción. El capítulo 18 destaca la sensualidad de Babilonia, los placeres y todas esas cosas, asociada con sus riquezas y sobre todo el materialismo humano, que lo vemos en todos los ámbitos de esferas sociales, políticas y las naciones. Por lo cual se hace en este capítulo 18, se hace una endecha por ello. Es un canto fúnebre que el capítulo 18 da para esta llamada la Babilonia. Y vamos a ver los diferentes comentaristas sobre quién es esta gran Babilonia. Juan describe el poder y la riqueza de la ciudad para luego condenarla, como hacían los profetas del antiguo pacto contra imperios altivos, ¿ok? Que era muy característico de los libros proféticos del antiguo pacto. En cambio, el capítulo 17, como ya vimos, el énfasis fue las abominaciones idolátricas religiosas de la gran ramera. Así que vamos a nuestras notas. Vamos a empezar con esta nota de introducción. Y como ustedes pueden ver, todo lo que se va a ver aquí en esto es destrucción. Capítulo 18 destaca la sensualidad de Babilonia, como se le destaca aquí, asociada con sus riquezas y materialismo, por lo cual se hace una endecha, es un canto fúnebre de ella, de esta ciudad llamada Babilonia, que como ya lo hemos comentado, algunos piensan que fue Roma, o otros piensan que va a ser la Babilonia resurgida, o otros piensan que es el sistema materialista mundial. Es que es característico estas endechas de los libros proféticos del antiguo pacto. En cambio, el capítulo 17 nos enfatizó las abominaciones idolátricas religiosas de la gran ciudad. El versículo 1 dice así: después de esto, la famosa frase en griego, metatauta, después de esto significa inmediatamente después de lo que Juan vio en el versículo 17. Vio otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Vemos claramente que Juan vio en el capítulo 17 una escena, pero después de esta escena ve una nueva visión, ¿ok? Ve otro ángel poderoso. Ya hemos visto algunos ángeles poderosos aquí. Recordemos que todos los ángeles son mensajeros, son servidores para nuestro soberano Dios. Aquí resalta este ángel por su brillo y por su gloria.
Algunos confunden este ángel con nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Hay que recordar que en el Antiguo Pacto aparece nuestro Señor Jesucristo como el ángel de Jehová. Pero en el Nuevo Pacto hay una diferencia abismal, marcada, entre los ángeles y el Mesías. Los ángeles obedecen a su voluntad. Y este pasaje también hace eco a Ezequiel 43:1, de ese ángel poderoso que tiene brillo. Miren lo que dice Ezequiel 43:1, dice así: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. El versículo 2 también. En Daniel 10:6 también vemos algo similar. Daniel capítulo 10, versículo 6 dice así: su cuerpo del ángel que él vio, ¿sí?, era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Cuando se habla de un ángel poderoso es porque tiene una particularidad. En este caso, este ángel tiene un brillo que deslumbra a toda la humanidad. En contraste con la quinta copa, que ya la vimos en capítulos anteriores, la quinta copa era oscuridad total. Pero aquí de repente aparece este ángel de luz, lo cual va a llamar la atención mundial, ¿ok? Para que escuchen la sentencia, el juicio, la condenación o la destrucción de Babilonia, ¿ok? Versículo 2 dice: y este ángel clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida, dice en nuestra versión Reina Valera, pero más bien es prisión de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Ok? El ángel clama con potente voz para que todo ser viviente escuche. ¿Ok? Para que nadie se quede sin escuchar el gran anuncio que va a dar este ángel. ¿Cuál es el anuncio? La caída de la gran Babilonia. ¿Cuál es el cumplimiento de Isaías 13:9, 19-22 que vamos a leer en estos momentos? Ojo con la expresión ha caído en tiempo pasado. Vamos a Isaías capítulo 13, versículo 9, dice así: he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Versículo 19-22 dice así: y Babilonia, hermosura de reinos y el ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto. ¿Escuchó? Y sus casas serán y se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. En el capítulo 47 también vemos todo eso, sobre todo los versículos 7 al 9. Mire lo que nos dice Isaías. Isaías 47 es el juicio sobre Babilonia, todo el capítulo 47, pero permítame leer solamente el 7 al 9, dice así: dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón: yo soy y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente. La palabra de repente va acompañada de la frase en un mismo día, o sea, la rapidez. Orfandad y viudez en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, ¿no? Y aquí claramente el ángel hace mención a la séptima trompeta, que ya la vimos en el capítulo 16,
donde dice claramente que ha caído y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Ahora, algunos afirman que se refería a la caída de Roma. Cuando dice ha caído Babilonia. Recordemos lo que ya hemos mencionado. En el tiempo de Juan, se cree que los cristianos creían que para referirse a Roma se lo refería como Babilonia por cuestión de seguridad. Y aún ya mencionamos en el capítulo anterior que Pedro manda saludos desde Babilonia. Y registros extrabíblicos no mencionan que Pedro haya estado en Babilonia. Lo que sí se menciona en registros extrabíblicos, como en la tradición, es que Pedro muere crucificado al revés en la ciudad de Roma. Entonces, muy posiblemente ellos se referían a Roma como Babilonia, y lo cual, como lo hemos mencionado, era un aliciente, era una esperanza de que ese sistema opresor en el cual estaban viviendo nuestros hermanos de finales del primer siglo, cuando gobernaba uno de los más malvados emperadores romanos como fue Domiciano, pues iba a terminar todo ese sistema maquiavélico. ¿Okay? Entonces algunos pensaban que se refería a la caída de Babilonia, perdón, a la caída de Roma. Otros creen que la Babilonia literal resurgirá en los últimos tiempos. Hay eruditos que creen que la antigua Babilonia resurgirá. De hecho, los arqueólogos en las últimas décadas han descubierto las ruinas de la antigua Babilonia, ¿ok? Y que según ellos, este descubrimiento ayudará de que resurja otra vez Babilonia con todo su esplendor como antes, pero después será destruida. Ahora, como ejemplo de eso tenemos Dubái. Dubái, miren lo que era por el año 1993, era totalmente desierto. Así era Dubái en los años 90. Comparen desde el 90 al 2003. En una década se convirtió de ser desierto en una gran ciudad, y hoy en día todos sabemos, se contrataron como el 25% de las grúas del mundo se contrataron en Dubái para construir lo que hoy en día conocemos como esa gran y majestuosa ciudad que se da el lujo de tener el único hotel 6 estrellas en el mundo. Se da el lujo de tener los policías autos marca Ferrari, si no me falla la memoria, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ver más que nada hoy, estas fotos son viejas, pero hoy en día hay más y más maravillas en Dubái. Se da el lujo de que en pleno desierto tienen una pista de nieve, una montaña de nieve en pleno desierto. Imagínense todo el poderío, ¿no? Ahí vemos la diferencia entre 1991 y el 2013, ¿sí ven? Entonces, algunos eruditos piensan que, wow, así como los árabes han levantado Dubái en una década, por así decirlo, piensan que puede resurgir Babilonia. Como ven todas las maravillas que han hecho ahí en Dubái. Ese es el único hotel 6 estrellas en el mundo que pues solo para millonarios, ¿no? Y aquí está una vista satelital de Dubái y todo lo que han construido dentro del mar. Como ustedes ven, una isla en forma de palma, el mapa mundo, otra isla en forma de palma, y aquí el símbolo del islamismo, la luna con la estrella, ¿ok? Entonces algunos piensan que puede ser que Babilonia resurja, sea reconstruida velozmente, pero que luego será destruida. Otros en cambio creen que es el sistema materialista mundial que será destruido. Pues yo me inclino ahí, porque no es solamente una parte local del planeta Tierra o de la humanidad, sino que es toda la humanidad. Toda la humanidad es una competencia atroz y desleal, por así decirlo, de acaparar el comercio y de vender y de enriquecerse más y más cada día.
¿Ok? Miren lo que nos dice la advertencia que nos da el Señor en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo que el Hijo de Dios debe estar enfocado. La riqueza de la ciudad o del sistema mercantilista mundial se convertirá en desierto. Todo este mundo, todos estos grandes y suntuosos edificios, etcétera, etcétera, serán destruidos. Las moradas de los demonios y prisión de espíritus inmundos, es decir, un lugar infernal y aborrecible, en contraste de lo que será Jerusalén, de acuerdo con lo que nos dice Isaías 34 del 9 al 15, que dice así. Isaías 34 del 9 al 15. Y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. ¿Ok? No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo de generación en generación. Será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales y patio para los pollos de los avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos, y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Este es el cuadro que vemos de lo que va a hacer este sistema mercantilista, materialista, comercialista mundial. En contraste con lo que va a suceder con Jerusalén. Capítulo 2 de Isaías, versículos del 1 al 4, dice así. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿No? ¿Qué cuadro más contrastado en lo que va a ser de este mundo materialista comparado con el reino de nuestro Señor Jesucristo? Versículo 3, en la Biblia. Porque todas las naciones, escucha bien, todas, no una en especial, ¿ok? Por eso no podemos solamente simplificar que es Roma. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de sus fornicaciones, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí vemos claramente, se declaran las causas del juicio divino, ¿ok? Todas las naciones se han prostituido con la influencia contra Dios que ha ejercido Babilonia, lo que demuestra que no puede ser Roma, ya que no todos los pueblos de la tierra han sido influenciados por Roma, ¿ok? Como vimos en el capítulo 17, versículo 21. Del versículo 2, perdón, ahí hay un error de impresión. Con las cuales han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. 17:2. Quítenle esa letra L ahí, no sé si en sus notas está, pero es 17:2. ¿Ok? Ahora,
La fornicación, como vemos aquí, como dice claramente, se refiere a las fornicaciones idolátricas que ya vimos en el capítulo 17. Pero también vemos aquí la fornicación que empezó con los reyes en todos los aspectos y por ende pues con el pueblo. El sistema rebelde, el sistema materialista y ambicioso del hombre se ha manifestado desde los inicios de Babel, como lo dije en la introducción, en querer predominar en poder, en territorio, en acaparar productos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hoy en día no pasa lo mismo, hoy en día pasa lo mismo. Vemos cómo los países grandes quieren acaparar el petróleo del mundo, porque quieren controlar el mundo. Hoy vemos cómo China quiere controlar y hay una pugna con Estados Unidos y Rusia por otro lado y así. Lo mismo el control del mar por los alimentos, todo eso. Hasta el día de hoy, hasta el día que Cristo venga. Versículo 4. En la Escritura. Ahora, la rebeldía de los pueblos, como vemos aquí en este punto, inició en Babel, y algunos comentaristas también incluyen a Jerusalén como ejemplo clásico de esa rebeldía. Y pues sí es valedera esa comparación, porque si nosotros vemos a la luz de la Biblia, Israel se corrompió desde los inicios, como dijo el Señor. Desde que estaban en el desierto le ofrecieron sacrificios a Moloch, ¿sí ven? A Milcom, etcétera, etcétera. Y desde vuestros padres siempre se menciona, y como también la Biblia menciona la palabra ramera en el antiguo pacto, se refiere muchas veces a Israel. Así que pues, y por eso sufrió el castigo, y hasta hace poco tiempo es que Dios los recogió otra vez, exactamente hace 74 años que Israel se formó como nación. Vamos al versículo 4. Dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ojo, otra voz del cielo, pudiera ser otro ángel, ¿ok? Juan escucha otra voz de alerta del cielo, puede ser otro ángel. La orden de salir inmediatamente, hermano, ¿es para el futuro? Esa orden es aplicable a los santos durante el tiempo de Juan, es aplicable en este momento a la iglesia actual y es aplicable a los que creerán en el Mesías durante la gran tribulación, para que no participen de los pecados de este sistema maquiavélico y por consiguiente no sufran de las plagas que recibirá Babilonia, como ocurrió en tiempos del destierro. ¿Ok? El Señor les decía: salid de Babilonia. En Isaías 48:20 y en Jeremías sobre todo 29:4-10, son pasajes largos, vemos que Dios le da la orden a Israel, a Jerusalén sobre todo, a través de Jeremías, de que vayan, no tengan miedo de ser trasladados a Babilonia, vayan, edifiquen casas, inclusive luchen por la paz de esa ciudad, dice en Jeremías 29 del 4-10. Pero ya después de los 70 años tenía que volver, salir de ella. Pero tristemente conocemos la realidad. No todos los judíos regresaron, solo un remanente. Y lamentablemente es la triste realidad también hoy en día. Dios nos llama a que salgamos de la Babilonia, del sistema maquiavélico, idolátrico y materialista de este mundo. Es triste ver que personas o llamadas cristianas pues siempre ponen excusas de no venir a la iglesia, que hay que trabajar, que sí, es momento de trabajar, cuando es de trabajar hay que trabajar, pero no siempre va a haber esa excusa o ese inconveniente, por así decirlo, porque sabemos, ¿ok? Y el sistema materialista, sobre todo en este país, hace 40, 50 años atrás, los días domingos nadie trabajaba, todo el mundo iba a las iglesias. Pero cada vez más el materialismo ha asfixiado con el eslogan de el sueño americano, que lo que realmente es la maldición americana.
¿Ok? Así que cuidado en caer en la idolatría, cuidado en caer en la religiosidad y en el materialismo, en el consumismo, que es lo que más este país tiene. ¿Ok? Versículo 5 en la Biblia. ¿Ok? Recordemos también que Dios llamó a Abraham para que salga de la tierra de Ur de los Caldeos, tierra de paganos. Todo el mundo estaba paganizado en ese tiempo. Dios también a través de los ángeles le advierte a Lot que salga de Sodoma y Gomorra porque iba a ser destruida, ¿no? Moisés les dice a los israelitas que se aparten de Coré, de Datán y de Abiram, que iban a ser tragados por la tierra por el pecado. Pablo nos advierte ya en 2 Corintios capítulo 6 que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. No hay comunión la luz con las tinieblas. Pablo le advierte a Timoteo de que no se involucre en los pecados de otros. 1 Timoteo 5:12. Y esas advertencias son valederas hoy y siempre. Salid de Babilonia, pueblo mío, dice el Señor. Y es un clamor que hace. Y pues como el representante del Señor, hago eco de ese llamado. Salgan de Babilonia. No participen, así como Pablo dice a Timoteo, no te involucres en pecados de otro. Y eso es lo que más abunda hoy dentro de la iglesia. Hay alguien que comenta, da un mal comentario, y para que los otros lo tomen y sean ellos los que lleven ese pecado. Y el que tira la piedra se hace loco, como decimos. Cuidado en participar en pecados de otros. Claramente, si usted ve, como dice Levítico 5:1, y no lo reprende, usted lleva ese pecado. ¿Ok? Versículo 5 ahora sí. En la Biblia dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, miren, y Dios se ha acordado de sus maldades. Eso es un paralelo a los pecados de Sodoma y Gomorra, ¿no? O sea, el colmo de la maldad. Hoy en día vemos eso. Hace un momento, mientras estaba trabajando en este estudio, pues se me activan anuncios y vi un anuncio de que ha habido un tiroteo en Texas y ha habido más de 14 muertos. Imagínense, hasta dónde la maldad, hasta dónde llega la maldad del ser humano. No hay parangón en estos días. Los pecados de Babilonia se van aumentando uno sobre otro, como cuando se colocan ladrillos hasta alcanzar gran altura por la multitud de ellos. Que Dios, como juez divino, condenará sus injusticias, como hizo con Sodoma y Gomorra. Nada quedará sin castigo. Versículo 6. Dadle a ella como ella os ha dado. Ojo con la frase dadle, es un imperativo. O sea, darle a este sistema, a Babilonia, como ella os ha dado, y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. ¿Ok? Este verso no habla de venganza divina, de ninguna manera. ¿Ok? Lo que habla aquí es de el justo juicio de Dios por sus injusticias. Y la cosecha es lo que ha sembrado, como lo dice claramente la Biblia en muchos pasajes. ¿Ok? Cada quien cosecha lo que siembra. El castigo no es que sea doble, sino que a esto se le llama metonimia, es decir, darle un total y plena compensación por sus obras. Romanos 1:27, miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:27. Romanos 1:27, Pablo dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Es como, por ejemplo, hoy, cuando un juez dictamina sentencia, le acusan, valga la redundancia, al acusado o al criminal de tantos delitos, por esto, por este delito 10 años, por el de acá 30 años, por el de acá 50 años, y se le va acumulando la pena. ¿Sí ve? Es lo que quiere decir eso, se le llama metonimia. ¿Ok?
De la misma manera se usa esta metonimia con la copa de sus fornicaciones que ella recibirá, la misma medida con que dio a beber. Mateo 7:2. ¿Qué nos dice el Señor en Mateo 7:2? Dice así: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Simplemente la ley tiene que cumplirse. Vuelvo y repito, si yo voy a exceso de velocidad, no es que el policía o las autoridades me odien o haya racismo, esto que lo otro, simplemente estoy quebrantando la ley y tengo que pagar el castigo por ello. Versículo 7 en la Biblia. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, miren la ilustración, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, ¿sí la ven? Y no soy viuda y no veré llanto. ¿Ok? La autoglorificación, los excesos, la ostentación, el orgullo sobre todo, y la inmodestia de Babilonia son algunas razones por las que recibe el juicio de Dios. El estilo de vida de Babilonia, de este mundo, de este sistema, refleja un claro materialismo, un egoísmo, vanidad y autosuficiencia, por la que rechaza a Dios y arrogantemente declara que es reina, dice. ¿Ok? Declarándose y diciendo que no necesita de nada ni de nadie. No se considera viuda, ya que los reyes de la tierra mantienen una relación constante con ella. Pero su orgullo será quebrantado y su pago vendrá en tormento y llanto. Isaías 47, nuevamente, vemos mucha mención de Isaías aquí en Apocalipsis. Isaías 47, del 7 al 8, dice así: dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón: yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. ¿A qué le recuerda, si usted ha seguido con nosotros Apocalipsis? ¿A qué le recuerda? ¿A qué iglesia le recuerda esto? Pues a la iglesia de la Odisea, ¿no? Que el Señor, que es la iglesia actual, la iglesia que se autoglorifica, que vive en ostentación, que es orgullosa. Miren lo que le dice el Señor, Apocalipsis 3, los primeros capítulos, la última etapa de la iglesia apóstata. Ella dice que no es frío ni caliente, porque si fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Aquí Dios no le está hablando, como ya vimos, a la humanidad, le está hablando a la iglesia de la Odisea. ¿Ok? Por tanto, yo te aconsejo que... y no sabes, dice el Señor, y dice que no tengo necesidad de nada, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso dice el Señor. Se lo dice claramente a la que dice ser su iglesia en la actualidad, la iglesia apóstata. Versículo 8 en la Biblia: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el amo, que la juzga. Imagínense, ahí está la ilustración, ¿no? Derribada totalmente. Por todo lo anterior dicho, en un solo día el juicio de Babilonia vendrá de repente y fulminante, así como lo dice Isaías 47:9 y como lo dice Daniel 5:30, que en una noche el reino de Babilonia cayó cuando el inicuo rey Belsasar se atrevió en forma abominable a beber licor con las copas sagradas del templo de nuestro Dios. Y en esa misma noche cayó Babilonia. Entonces es rápido y violenta la caída. Sus plagas son muerte, que es la paga del pecado, como dice Romanos 3:23.
El llanto es el resultado de la muerte y señal de luto. Hambre, lo contrario de su abundancia. ¿Ok? Porque el juez, amo y soberano del universo, la juzgará como a Sodoma y Gomorra. Porque poderoso es Dios, el amo que la juzga. Aquí vemos atributos de Dios, el Todopoderoso, el amo y la justicia de Dios, el juez que juzga. ¿Ok? Versículo 9 en la Biblia, que aquí también vemos este versículo 8 nos recuerda a ciertas naciones o ciudades en el antiguo pacto en donde su orgullo fue quebrantado. Por ejemplo, el mismo Israel, como ya les dije. Allá en Ezequiel 27:3 vemos que Dios quebranta el orgullo de la ciudad de Tiro, ¿no? Y también vemos que esto se compara con la primera trompeta y con la cuarta copa de la ira de Dios. No es la misma, son diferentes, son parecidas, ¿ok? Versículo 9 en la Biblia. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Miren esa ilustración ahí, después voy a poner una ilustración un poco fuerte. Los reyes de la tierra que sin escrúpulos han tenido una íntima relación con Babilonia, tanto sentimental como comercial, para conseguir sus riquezas, llorarán en alta voz y golpearán los pechos en señal de tristeza y dolor cuando vean el humo, señal de su destrucción. Ahorita me acabo de acordar de algo que lo leí ayer. Por los años 1980 y algo, 5 valientes argentinos salieron de la ciudad de Tenerife, en las Islas Canarias, para comprobar que los africanos comerciaban con los del Caribe. Y en ese tiempo, hablamos de los años 80, no había toda la tecnología como ahora del famoso GPS, ¿ok? Y ellos construyeron una balsa a la manera rústica o prehistórica de hace como 3000 años atrás, ¿ok? Y con los mismos materiales de juncos o lianas, amarraron la balsa y después de, creo que fue 5 meses de travesía, llegaron a Venezuela, comprobando lo que afirmaban, que los pueblos de antaño comercializaban con otras naciones, cruzaban el Atlántico. Imagínense. Así que pues no fue Cristóbal Colón el que descubrió América, simplemente le llamó América, llegó, pero ya antes también hemos visto una historia que aún los vikingos ya venían aquí al norte de lo que hoy es América. En Canadá inclusive se han encontrado vestigios arqueológicos vikingos en ciertos estados del norte de los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces vemos que desde tiempos ancestrales ha habido esa mentalidad materialista y de comercialista del hombre, de ganar, de crecer en poder. Así que pues todos los reyes de la tierra pues se han deleitado con todo eso. Nuestros países en América lo mismo. Algunos creen que nuestros incas comercializaban con Oceanía. Imagínense, cruzaban el Pacífico. En el relato de Salomón, vemos que él tenía naves de Tarsis y que comercializaban y traían muchas cosas. Así que pues vemos eso. Versículo 10. Miren el versículo 10. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. ¿Reconocen esa foto? Las Torres Gemelas. Esto es una pequeña muestra de lo que será. La gente de lejos viendo la destrucción. ¿Se dan cuenta?
Y aquí dice que parándose lejos por el temor de su tormento. Se pararon lejos, cobardes. No quieren estar en la destrucción. La destrucción de Babilonia es tan grande que los reyes de la tierra se paran lejos con angustia y expresión de asombro. ¿Ok? Y lamento al ver que una ciudad grande y fuerte en forma rápida y violenta vino toda su destrucción. Jeremías 51, versículo 8 dice así. Jeremías 51, 8 dice así. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Miren, al tiempo pasado. Gemid sobre ella. Tomad bálsamo para su dolor. Quizás sane, dice. Ok, 36 al 44. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza, y secaré su mar y haré que su corriente quede seca. Y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, etcétera, 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 como ya vimos en otro pasaje. Y en Apocalipsis 18, 17 y 19 también vemos la misma expresión, ¿no? Que en una hora, o sea, en forma rápida. En el versículo 17 lo repite, ¿no? 3 veces aquí en el capítulo 18 se menciona la rapidez con que va a ser destruido este sistema materialista mundial en una forma violenta. ¿Ok? Una hora, poco tiempo. Versículo 11 en la Biblia dice: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿Ok? ¿Sí ven? Se lamentan. Hermanos, ¿qué está pasando hoy con la guerra en Ucrania? Hay mucha gente que se está lamentando eso. Los magnates rusos están perdiendo mucho dinero. Las grandes compañías mundiales están perdiendo dinero. No les importa la vida de las personas, les importa es que no están teniendo sus ganancias como debe de ser, sus productos. Y ya ustedes ven un ejemplo de eso, el famoso gas ruso. ¿Sí ven? Entonces, todo eso es lo que les interesa y no les interesa realmente otra cosa. Aquí dice claramente en el versículo 11 que los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación, no porque estén arrepentidos. ¿Ok? Los comerciantes lloran y hacen un fuerte y prolongado lamento, no porque estén arrepentidos, sino porque han perdido a sus clientes y no tendrán a quien vender sus mercaderías, lo cual es una pérdida para ellos también. Creo que hoy algo estaba escuchando de cómo Rusia quiere bloquear la salida del trigo de Ucrania. Ucrania es uno de los mayores proveedores de trigos en el mundo. Ustedes por eso ven cómo se ha incrementado el precio de los víveres en todo el mundo. Como dicen en mi país, Ecuador, aquí en Estados Unidos estamos sufriendo eso. Si a Estados Unidos le da gripe, pues a nuestros países tercermundistas les da pulmonía y neumonía. Así que pues esa es la situación que está pasando actualmente. Un ejemplo de lo que estamos viviendo. Versículos 2 y 3. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos y almas de hombres. ¡Wow! ¿Ok? Aquí hay una larga lista de mercancías. O sea, usted ve en todo objeto de lujo, oro, plata, piedras preciosas, todo. Hay una larga lista de esta mercancía, lo que sugiere que Babilonia tuvo y tendrá un fuerte comercio, y lo hay, con los países del mundo. Y aún traficarán con seres humanos.
Bueno, no estamos lejos de esa realidad. Uno puede decir, bueno, pastor, ya no existe la esclavitud. ¿Cómo que no existe la esclavitud? Vemos todavía que hay esclavitud. Vemos como en un país como Rumania, si no me falla la memoria, se venden a las señoritas, o allí en el mismo Afganistán, venden a las niñas y hombres viejos, compran a las niñas como esposas, que no trafican con seres humanos. Y lo que hacen aquí en la frontera sur de Estados Unidos, ¿qué hacen? Trafican con seres humanos para cruzarlos, los famosos coyotes, todo eso. Así que no estamos lejos de esa realidad. Versículo 14. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Eso es la sentencia, hermanos queridos. Los que están esclavizados al sistema materialista mundial sufrirán, porque los productos y placeres de sus almas desaparecerán por el juicio de Dios, y nunca más las hallarán. Y vemos la doble negación de Dios, lo cual es un hecho irreversible, y no quedará ni recuerdo de ella. Mire lo que dice: los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas que quisiste pedir te han faltado, y nunca más las hallarás. Si usted se acuerda que hace poco tiempo estuvimos encerrados por la pandemia, y muchos de los lugares de recreación fueron cerrados, y la gente estaba loca, y en el momento que ya hubo un ápice de esperanza de que podían salir, ¿qué hicieron la gente? La gente, aún igual en los encierros, la gente hacía fiestas clandestinas, y ahí era un foco de infección del coronavirus, porque lamentablemente el mundo esclavizado por este sistema de placeres mundanos, pues no puede vivir sin ellos. Pero algún día no quedará ni recuerdo de todo de este sistema. Alabado sea nuestro Señor. Versículos 15 al 18. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor, miren otra foto, de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Para muestra un botón. ¿Sí ven la ilustración? No, eso no es ilustración, es una foto real. ¿Ok? 2001. Ahora, los versículos 15 al 18, hermanos, prácticamente estos versos son repetición de lo que ya leímos de los versículos 9 al 14. El sistema materialista tendrá mucho más riquezas que la antigua Babilonia, según los que interpretan estos versículos, demostrando que en el uso de lino fino, púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y de perlas, ¿okay? Ahí se ve la suntuosidad con que hoy en día, y déjenme hacerles un ejemplo. Dios me ha dado la bendición de visitar Israel, y Israel se enorgullece de la ciudad de Tel Aviv. Tel Aviv es una ciudad que está entre las mejores del mundo, según dicen ellos. Lo acabo de leer hace unos momentos en un artículo. Y hay mucha tecnología en esa ciudad. Y en esa ciudad está está el centro, creo que si no es el centro más grande, creo que es uno de los centros más grandes de diamantes en el mundo. Están los mejores diamantes del mundo en Tel Aviv. Increíble. ¿Cómo? Si ven, en estos tiempos, no digamos de toda esta gran tecnología que Dios le ha permitido a la humanidad, ¿ok? Pero
que puede gozarlo con otros fines más edificantes, pero lamentablemente lo usan para cosas vanas. Se repite el lamento de los pilotos de barcos, gentes y comerciantes, viendo el asombro de esta gran ciudad, que de repente se vino totalmente abajo, como las Torres Gemelas. La pregunta que ellos se hacen sería como preguntarnos hoy en día, ¿qué pasaría si en un momento New York o Nueva York fuera destruida? ¿Qué pasaría? ¿Ah? Algunos dicen que Nueva York es la capital del mundo. Bueno, ustedes saben la cantidad de dinero que se maneja ahí. La bolsa de valores creo que es la más grande del mundo, se maneja ahí. ¿Se dan cuenta? Así que pues todo eso debe de echarnos a pensar. Versículo 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo: ¡ay! ¡ay! Expresión de dolor de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de su riqueza. Pues nuevamente por tercera vez se repite, pues en una hora ha sido desolada. Recordemos que el echarse polvo sobre las cabezas en toda la Biblia es señal de luto, señal de dolor, de tristeza, el cual se expresa nuevamente con un fuerte llanto y lamento, como cuando un ser querido ha muerto. Bueno, para los impíos. Para nosotros, si es un familiar que ha muerto en Cristo, pues no es un lamento, no un lloro, sino un hasta luego. Porque la esperanza viva que tenemos de que estaremos juntos con el Señor por la eternidad. Nuevamente se enfatiza la riqueza de la ciudad. Usted ha leído tantas veces esto aquí. Y de los que comerciaron con ella y su súbita destrucción en una hora. Hermanos, la pregunta para hacernos es: ¿dónde están los grandes imperios que han existido? Solo quedan ruinas. El imperio egipcio, ruinas. Después vino los asirios, ruinas. Después vino el imperio babilónico, ruinas. Los medos y persas, ruinas. El imperio griego, ruinas. Y después el imperio romano, también hay ruinas. Todo imperio ha caído. Y hubo un historiador llamado Edward Gibbon, de nacionalidad inglesa. Esto no lo tienen en sus hojitas, si usted quiere notarlo, puede notarlo. Él escribió sobre la decadencia del imperio romano por los años 1776 a 1778. Y él dio 5 razones por las cuales cayó o decayó el imperio romano. El número 1, dijo él: la dignidad y la santidad de la familia fue socavada, fue mermada. Ojo, wow, este hombre escribió hace más de 200 años que la dignidad y la santidad de la familia fue socavada. Pregunto yo, ¿y hoy en día? Lo cual es la base para la sociedad humana. Claro que sí. Y ahí está nuevamente lo que la Biblia enseña. La base para que nuestros hijos sigan el camino de Dios no es traerlos a la iglesia solamente. Es el trabajo en casa, todos los días. ¿Ok? Número 2, dijo Edward Gibbon, impuestos cada vez más altos. El gasto del dinero público para entretener al populacho. ¿Qué pasa en nuestros gobiernos de Latinoamérica? Yo no me explico, por ejemplo, cómo países como El Salvador y Ecuador, que tienen la moneda oficial como el dólar americano, tienen impuestos de más del 12%, cuando aquí el impuesto es el 7%. Que alguien me lo explique. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lamentablemente imponen más y más impuestos al pueblo. La locura insensata, número 3, por el placer, los cuales cada vez más se vuelven inmorales. Así es, porque
El ser humano no se sacia y siempre quiere probar algo nuevo. Eso pasó con los emperadores. Ya no tenían satisfacción sexual con las mujeres, comenzaron a hacerlo con hombres y hasta con animales posiblemente. Número 4, dice Gibbon, la acumulación de ornamentos, de armamentos, perdón. Material bélico, como acabamos de leer. Cuando venga el Señor, ¿no? Las espadas se convertirán en arados, no más se alistarán para la guerra. ¿Cuánto gasta Estados Unidos de Norteamérica? ¿Cuánto ha gastado en estos momentos los países aliados, no dándole dinero a Ucrania? No es que no esté de acuerdo o que me oponga, eso lo dejo para ellos. Yo solo me refiero a la cantidad de dinero que se está gastando en armamento. Lo mismo Rusia, lo mismo China. Cuando, por ejemplo, China hay hambre, ¿sí ven? El verdadero enemigo está dentro, dijo Gibbon, y no fuera. Es verdad, el egoísmo, el ego, el no reconocer nuestra condición de que sin Dios no somos nada. Así como el pez no puede vivir fuera del agua, el hombre sin Dios no puede vivir. Pero el hombre, el ser humano, no quiere entenderlo, no quiere aceptarlo por su orgullo, por su altivez. Y número 5, dijo Gibbon, la decadencia de la religión. Bueno, está hablando un hombre que fue un historiador. Y vemos, como alguien dijo, que la religión es el opio de las naciones. Así es. Y eso no incluye el cristianismo, porque el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación íntima, personal, única con Dios a través de Cristo en el poder del Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, valga esa acotación de este historiador Edward Gibbon en el siglo XVIII. Versículo 20 en la Biblia. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Mire cómo empieza el versículo 20, con un imperativo, una orden, que se alegre el cielo, que se alegren los santos, los apóstoles, los profetas, porque Dios ha hecho justicia en ellos. Habacuc decía, ¿hasta cuándo veré todo esto? Al contrario de lo que vimos en Apocalipsis 11:10, cuando mataron a los 2 testigos y dice que los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, ¿no? Y esto es prácticamente el cumplimiento del clamor del 5.º sello de los santos que clamaban a gran voz abajo del altar, no diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Aquí está. Aquí el ángel da una orden a los moradores del cielo y también a los santos, apóstoles, profetas del nuevo pacto, que sufrieron persecución y muerte por causa de Cristo, que se alegren. Y de hecho nosotros nos alegramos ya, porque conocemos el final. No nos alegramos por la condenación que va a tener la gente. Nos alegramos por la justicia del Señor. No por la muerte de los que serán condenados al infierno eterno, sino a causa de la justicia y rectitud de Dios que siempre prevalecerá, la rectitud y la justicia de Dios sobre todo. Así el hombre haga lo que haga y diga lo que diga. ¿Okay? Versículo 21. Dice así, y un ángel poderoso, miren, otro ángel poderoso, es notorio aquí en Apocalipsis, hemos visto muchos ángeles poderosos, tomó una piedra como una gran piedra de molino. Ojo, aquí es un símil. ¿Cómo? Lo que vemos aquí sí es una piedra de molino. Ahora, la piedra de molino es la que rodaba para triturar el trigo, ¿ok? Sobre otra gran piedra que era la base, pero solamente la piedra de molino medía entre unos 50 de diámetro y unos 36 centímetros de espesor. Imagínense, era recontra súper pesada. Ahora,
dice, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Entonces otro ángel poderoso levanta una piedra similar a la piedra del molino y lanza la piedra con fuerza en el mar, dando a entender que de la misma manera, con rapidez y fortaleza y dureza también, porque imagínense, no que le caiga una piedra de esas a uno, es una muerte prácticamente instantánea. Babilonia será destruida para nunca más ser recordada. Jeremías capítulo 51, versículos 61 al 64 dice así. 51, 61 al 64 dice así. Y dijo Jeremías a Seraías, cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le dice Jeremías a Seraías, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates. Y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella y serán rendidos. ¿Sí ve? Si uno ata una piedra a un pedazo de papel, pues se va al fondo del río o del mar. Pues es una ilustración. Mateo 24:25 dice claramente que el cielo y la tierra pasará, pero las palabras del Señor no pasarán. Es decir, toda memoria de este mundo maquiavélico por causa del enemigo, del pecado, de la carne, no será jamás recordada. Versículo 22. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Miren, ¿qué significa eso? Y voz de arpistas, de músicos y de flautistas, hermano. Sin duda significa la vida de libertinaje, de opulencia, la vida comercial de este sistema materialista desaparecerá. Después de los justos juicios de Dios, toda esta farándula a la que el mundo sigue en una forma tan esclavizante, ¿ok? Y vemos aquí la triple negación que Dios hace, enfatiza que nunca más se oirá música, ni bullicio. Ahora, no se oirá música, pero pastor, un momento, vimos ya en Apocalipsis capítulo 4, 5 y otros pasajes que cantaban en el cielo. Sí, lo que no habrá es esa cosa que se suena en los antros llamada música, lo cual es simplemente alusión a la perversión, a la corrupción, a la inmoralidad. Eso no se va a escuchar más. Lo que se va a escuchar es alabanzas al Señor. Amén. Entonces todo eso será silenciada para siempre cuando venga nuestro Señor Jesucristo. No existirán más discotecas, antros y todos esos conciertos, y ni siquiera cantantes mundanos existirán. Aleluya. Espero ese momento con ansiedad. Amén. Versículo 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes serán los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Como toda típica ciudad, miren, ¿no? Hay gozo. Lo que quiere significar es no haber más ese gozo, o a la que la gente le llama gozar. Como cuando hace años atrás salió una canción mundana de un hombre que no es hombre, que se ha declarado bisexual, ¿no? Y que fue la número 1 en ese tiempo, ¿no? Vive la vida loca. Y eso es lo que la gente del mundo piensa, hay que gozar la vida, ¿no? Antes que la vida te goce a ti, decía, ¿no? Pero gozar la vida, hermano, no es destruirse, no es autodestruirse a uno mismo. Gozar la vida es
vivir en plenitud, en intimidad con el Señor. Es lo mejor, como lo dijo el hombre más rico y sabio de la tierra, que probó de todo, Salomón, en su gran discurso del libro de Eclesiastés. El final de todo es: teme a Dios y obedece. ¿Ok? Como toda típica ciudad rica y esplendorosa de hoy, está llena de luces, música y eventos nocturnos, como las bodas que se realizan hoy en día. Pero en un momento todo ese gozo acabará, porque sus mercaderes, los grandes de la tierra, controlaban la vida sociopolítica de la ciudad. Y lo vemos hoy en día. Y sobre todo también por las hechicerías de Babilonia fueron engañadas todas las naciones de la tierra. Nuevamente aquí vemos todas las naciones de la tierra, lo que hace mención claramente, como hemos dicho, que no corresponde únicamente a Roma. ¿Okay? La gran Babilonia, y me inclino a eso, es el gran sistema mundial mercantilista de aquí en capítulo 18. La Babilonia del capítulo 17 es el gran sistema religioso mundial, todas las religiones. ¿Okay? Todo eso terminará cuando venga nuestro amo y salvador Jesucristo a reinar como lo que es el dueño, el amo absoluto del universo. Y para finalizar, el versículo 24. Y en ella dice, aquí da la tercera y la más poderosa de las razones, en mi punto de vista, de la destrucción de Babilonia. Y en ella, en la gran Babilonia, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Okay? Este verso constituye la tercera causa del juicio de Dios sobre Babilonia. En ella se halló la sangre de los profetas y santos. Desde su fundación por Nimrod, Babilonia ha liderado un sistema antidios y se ha opuesto hasta la muerte contra todos aquellos que han seguido el camino de Dios. Aún vemos desde Abel, como dice el Señor, y que han llamado los profetas al arrepentimiento a la gente, como lo hicieron los profetas del Antiguo Pacto. Los santos del Nuevo Pacto también, nuestros hermanos, la ilustración ahí, cómo murieron en el Coliseo Romano, en los jardines de Nerón como antorchas humanas, ¿okay? Y todos los que han sido muertos en toda esta historia de la era de la iglesia, y aún aquellos que serán martirizados por el sistema anticristiano de Babilonia en todo el mundo. En la actualidad hay hermanos que mueren perseguidos, martirizados por el hecho de aceptar al Señor, de seguir al Señor. Y durante la gran tribulación, que será el clímax de esa persecución, también va a haber un remanente que va a ser salvo, pero tendrá que perseverar hasta el final. Pero lo más maravilloso de todo esto es que hasta aquí llegó el tiempo de los gentiles. Para nosotros que amamos la paz, que amamos la justicia, que amamos la rectitud como hijos de Dios, esto es un aliciente para nosotros. Para nuestros hermanos del primer siglo, vuelvo y repito, también lo fue, porque ellos creían que Roma, todo ese sistema corrupto, inmoral, idolátrico, materialista, iba a terminar. Pues ya vemos, han pasado más de 1500 años desde que cayó Roma, y vemos claramente que no es Roma, sino todo el sistema materialista, egoísta mundial. Y por así decirlo, hermanos queridos, el mal llamado comunismo, ¿no?, de estos cuantos sabidos, porque el comunismo es para los pobres, para el pueblo, pero ellos viven como ricos. Pero por así decirlo, el verdadero comunismo va a venir con el Señor. ¿Qué significa eso? Que va a haber igualdad, va a haber equidad. Eso es lo que el rey soberano va a imponer en este mundo. Y anhelamos ese momento. Y esperamos que usted esté listo para ese magno evento. Que Dios le bendiga ricamente.